Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Relojes con tapa trasera de todo tipo. Y los que tienen ventana de exhibición tienen su peligro. Hoy veremos cómo los efectos del sol no solo afectan a los humanos, sino que también pueden afectar a nuestros relojes, averiándolos y llevándolos a una cara reparación. Para que podáis comprobar de que no me invento nada y podáis ampliar la información, os paso la página web donde se habla sobre los efectos del sol en los aceites de lubricación y cómo los rayos UVA en cuestión de pocas horas oxidan el aceite y hacen que éste pierda sus capacidades de lubricación. El efecto es que nuestros movimientos, los movimientos de nuestros relojes, se paran. Este tipo de avería solo afecta a los relojes mecánicos, ya que los relojes de cuarzo nunca llevan ventana de exhibición. De tapa trasera nos podemos encontrar tres tipos diferentes. La tapa trasera con ventana de exhibición, ya sea de cristal mineral o de zafiro. Este tipo de tapa trasera es la más peligrosa, ya que deja pasar los rayos UVA al 100%, sin ningún tipo de filtro. Si nos quitamos de la muñeca este tipo de reloj y lo ponemos con la ventana de exhibición hacia arriba, pues encima de una mesa soleada o bien en la playa, en pocas horas habremos dañado el movimiento. Tened en cuenta también que este efecto de degradación del lubricante tiene memoria, no se recupera. Por otro lado, hay fabricantes que no corren riesgos, ponen tapas traseras ciegas. Es el método más seguro y de esta forma el fabricante se garantiza de que no le va a llegar relojes dentro del periodo de garantía que tengan esta avería. Por último, tenemos un sistema que se está poniendo bastante de moda y son las tapas traseras con ventana de exhibición y filtro de radiación UVA. Nos lo podemos encontrar en diferentes tonalidades. Aquí en la mano tengo un reloj de origen chino y tiene una tonalidad más fuerte. Si nos vamos a, por ejemplo, relojes japoneses como este Orient, tiene una tonalidad diferente, tal vez más transparente, más agradable a la vista. Pero en todo caso, son de agradecer estos filtros que están protegiendo la lubricación del movimiento de nuestro reloj. Finalmente, tú tomas la decisión. Si tapa ciega, que no te va a dejar ver el movimiento, pero es mucho más segura. Si tapa con filtro, que te da la seguridad de este filtro. En contrapartida, no se ve tan claro el movimiento, o un cristal mineral o de zafiro que te va a permitir ver con toda claridad el movimiento, pero en el que vas a tener que tener cuidado de no exponerlo durante muchas horas a la luz directa del sol. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y aquí os dejo unos vídeos que pueden seros de interés. Proteged bien vuestros relojes del sol y sobre todo vosotros, con cremitas y protectores solares. Nos vemos en la próxima.